Muy buenos días a todos, les habla su docente Wilmer Aparicio y les doy la cordial bienvenida a este nuevo video, el video número 3 acerca de nuestro módulo Introducción a la Biblia. Los aliento a todos a seguir adelante, a dedicar horas de su tiempo y esfuerzo para prepararnos en este camino que hemos escogido, que es el liderazgo pastoral. Los felicito por seguir adelante. Y nuestra primera unidad, la unidad número 1, que estamos abarcando acerca de la naturaleza de la teología cristiana. En los anteriores videos hemos abarcado los primeros tópicos de esta unidad, respondiendo a preguntas como ¿qué es la teología y por qué estudiar teología? Nos hemos adentrado en los primeros conceptos acerca de lo que significa teología, de lo que representa teología, del origen de esta palabra, cuando se la utilizó por primera vez, y hemos visto cómo esta palabra tiene un significado cuando hablamos de teología cristiana y cómo la vamos a aplicar, cuál es la importancia del estudio de la teología. También hemos visto en videos anteriores, y en el video pasado hemos hablado acerca de la naturaleza cristocéntrica de la teología, que todo gira en torno a nuestro Señor Jesucristo y a su vida, a su obra, en cuanto al estudio de la teología en las diferentes doctrinas que vamos a ir viendo y examinando más adelante. El tema de este tercer video es la teología y la religión. Viene a nuestra mente, ahora que ya hemos visto algo de lo que representa la teología, abarcar ahora el término religión. La religión es algo que utilizamos o que mencionamos todos los días, que se menciona en todos los círculos prácticamente sociales, y hablan acerca de diferentes religiones. Y la pregunta que viene a nuestra mente es ¿cuál es la diferencia entre teología y religión? ¿Será que religión realmente es el opio de los pueblos, como lo mencionó el filósofo alemán Carlos Marx en 1844? ¿O será que esto tiene una connotación mayor? ¿Y cuál es la importancia de la religión actual en la historia y en la geografía? Porque la religión está abarcando actualmente una geografía a nivel mundial en sus diferentes grupos. Veamos el origen del término religión. Hay dos teorías que nos hablan del origen de este término. Una de ellas me dice que la religión vendría de la unión de dos vocablos latinos. El primero, un prefijo intensivo, re, ligado al verbo ligare, que significa amarrar, atar o ligar, lo que significaría que religión es una unión, una ligadura, una atadura fuerte entre dos conceptos, en este caso Dios y el creyente, Dios y el ser humano, una unión poderosa entre la divinidad y la humanidad. La segunda teoría del origen del término religión es que esta procede de otro verbo latino, en este caso el verbo relegere, que significa tratar con cuidado. Esto nos llevaría a la idea de la observancia de los rituales sagrados de la religión con un cuidado, con un tratamiento temeroso y especial. Pero sea uno el origen o el otro, vemos que religión en realidad es el conjunto de creencias, prácticas rituales, resalto esta palabra, prácticas rituales, dogmas y normas morales que están relacionados con Dios o con lo que cada cultura tiene como divinidad. Sabemos que hay muchas religiones en el mundo, y además tenemos algunos datos interesantes sobre la religión. El filósofo estadounidense Kenneth Scholler escribe su libro Everything World Religion Books, todas las religiones del mundo, en el cual menciona que actualmente existen aproximadamente 4.200 religiones activas
aparte de las ya extintas. Imaginémonos esta cantidad tan grande de religiones. Buscando en el internet he encontrado apenas una lista de unas 75 religiones, pero he descargado también un libro que se encuentra disponible para todos ustedes en los recursos asociados a la materia, que es el Diccionario de las Religiones y Sectas, donde se describe aproximadamente unas 700 religiones. Es interesante poder hojear este diccionario, que todos ustedes lo tienen disponible para investigarlo más profundamente. Viendo más acerca de las religiones, encontramos que hay 5 que sobresalen a las demás. 5 religiones que por la cantidad de creyentes serían las principales en el mundo. Y estas son el cristianismo en primer lugar, con aproximadamente 2.437 millones de personas en el mundo que lo practican, que estaría tanto lo que son las iglesias protestantes, católicas, etcétera, que tienen la fe en Cristo, el cristianismo. También viene seguida del Islam, con 1.800 millones de personas en el mundo. El hinduismo, con 1.140 millones de personas. El budismo, con 1.000 millones de personas. Y otras religiones orientales chinas, como son el taoísmo, el confucianismo, con 800 millones de personas en el mundo. He descargado una animación muy interesante acerca del desarrollo en la línea del tiempo de las religiones en el mundo, que nos da una idea muy interesante de cómo las religiones están abarcando la globalidad del planeta y cómo, por ejemplo, el cristianismo, habiendo comenzado en el año 0 con la crucifixión de Jesucristo, se extendió de una manera impresionante, y nosotros sabemos por la misma Biblia de que tendrá que llegar hasta el último lugar del planeta. Entonces yo los animo a que puedan ver esta animación acerca de la evolución de las religiones. Es muy corta pero muy interesante. ¿Cómo podríamos clasificar las religiones? Las religiones se pueden clasificar de diferentes maneras, pero desde el punto de vista de la deidad a la cual se adora, se venera, las religiones pueden clasificarse en 3 grandes grupos: las religiones teístas, no teístas y panteístas. Las religiones teístas son aquellas que tienen una divinidad, que tienen un Dios todopoderoso o varios dioses. Las teístas pueden clasificarse en monoteístas, que tienen un solo Dios, como son el cristianismo, el judaísmo, el islam, puede ser entre otras. Las politeístas, que abarcarían aquellas religiones como la mitología griega, la mitología romana, el sintoísmo, el hinduismo, que hablan de una variedad de deidades, una gran cantidad de dioses y de deidades. Y también se encuentran las dualistas, que enfatizan la existencia de 2 polos, de 2 fuerzas, o podría ser también 2 divinidades, como es el caso del gnosticismo. Tenemos también las religiones no teístas, que si bien tienen divinidades, no son al grado de las teístas, como es en este caso el budismo, el taoísmo, entre otras. Y las panteístas, que tienen la filosofía de que todo es Dios y Dios está en todo. Es decir, que la existencia, el universo y Dios son la misma cosa. Y aquí ha entrado con mucha fuerza el movimiento de New Age, que habla de una nueva era, la era de Acuario, la era de oro, y una gran cantidad de discursos que hablan en esta corriente, no sé si llamarla teológica, del New Age. Sin embargo, comprendemos de esta forma una manera de clasificar las religiones que están abarcando todo el planeta Tierra. Ahora que hemos visto un poco de la religión, veamos cómo podemos relacionar estos 2 conceptos que estamos estudiando, la religión y la teología. Uno de los conceptos que habíamos hablado acerca de la teología es que esta es la disciplina que estudia la esencia, la existencia y los atributos de Dios.
Otro concepto muy interesante es aquel dado por el teólogo Alba Jovey acerca de la teología cristiana. Mire lo que dice, la teología cristiana, entendemos por teología cristiana a la ciencia de la religión cristiana. Aquí ya está haciendo una relación entre la teología y la religión. Me dice que la teología cristiana es la ciencia de la religión cristiana, o la ciencia que comprueba, justifica y sistematiza toda verdad obtenible concerniente a Dios y a su relación por medio de Cristo con el universo y especialmente con la humanidad. Aquí me da ya una relación entre estos dos términos, y en base a este concepto podemos llegar a una conclusión muy práctica y muy sencilla. Podemos ver que la teología en realidad sería el conocimiento que me va a permitir llegar a una práctica a través de la religión. Sabemos que la religión es, aparte de creencias, un conjunto de prácticas rituales asociadas a aquello sagrado en lo cual se cree. Si la teología me da la plataforma de conocimiento de estos aspectos que voy a practicar a través de la religión, encuentro esa relación coherente entre lo que es la teología como conocimiento y la religión como práctica de ese conocimiento. Existe también, como vamos a ver más adelante en la clasificación de la teología, un punto que es la teología práctica, que tendría mucho que ver con lo que estamos hablando ahora, que es la religión. ¿Qué sucede si practicaría una sin la otra? ¿Qué sucedería si yo practicara teología sin religión o viceversa? Teología sin religión, es decir, conocimiento sin práctica, casi inevitablemente me conduciría a un envanecimiento. La palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 3 versículo 6 me dice que la letra mata, pero el espíritu da vida o vivifica. Si yo tengo un conocimiento, tengo una doctrina simplemente que no voy a llevarla a la práctica, simplemente terminaría matando mi vida espiritual o envaneciéndome. Pero también está el otro extremo de practicar una religión sin tener teología. El Señor Jesucristo en Mateo 15:14 habló de un ciego que guía a otro ciego. Cuando un ciego guía a otro ciego, cuando una persona practica la religión como un líder religioso sin tener un conocimiento profundo, sistemático de las doctrinas de la palabra del Señor, esto nos conduce al error. Estos son los dos extremos de tener una teología sin una práctica y tener una religión sin un conocimiento. Es muy importante que nos situemos en estos dos escenarios para evitarlos con toda nuestra voluntad. Santiago capítulo 1 versículo 26 habla la Biblia acerca de la verdadera religión. La Biblia nos dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ya me enseña la palabra de que para practicar la verdadera religión es necesario que comience con el dominio propio, con el dominio de mi boca, con el dominio de mi habla, con el dominio de mi lengua. El siguiente versículo, el versículo 27, me habla enfáticamente que la religión pura, la religión sin mácula, es decir, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mire con atención cómo el Señor nos habla en este pasaje de que la religión es agradable para Dios cuando nosotros la practicamos correctamente, cuando nosotros no queremos utilizarla como un barniz para vernos mejor delante del mundo, sino para agradar a Dios,
me dice que la religión que agrada a Dios es poner en práctica los principios bíblicos, visitar a los huérfanos, a las viudas, es decir, a la persona que necesita en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo, es decir, apartarse de la amistad con el mundo, tener un compañerismo, una amistad verdadera con Dios. Espero que estos conceptos nos hayan ayudado a tener una idea clara de la relación entre la religión y la teología, y cómo nosotros debemos practicar y vivir una vida equilibrada entre la teología y la religión. Muchísimas gracias por su atención.